Ustedes no van a creer lo que pasó cuando decidí ignorar las señales que mi cuerpo me estaba dando durante semanas. Estaba en la reunión más importante de mi carrera, presentando resultados que podrían cambiar mi futuro en la empresa para siempre, cuando de repente sentí como si mi pierna derecha fuera a explotar en llamas. Pero no era solo dolor, era algo que se movía, algo vivo, pulsando bajo mi piel. El CEO, un hombre que jamás había mostrado una emoción real en los 5 años que llevaba trabajando con él, se levantó de su silla de cuero negro como si hubiera visto un fantasma y gritó con una voz que nunca le había escuchado: «Esto está vivo. Llamen a emergencias ahora mismo». Lo que pasó después no solo cambió mi vida, sino que destapó una negligencia médica que había estado ocurriendo en nuestra empresa durante años, afectando a cientos de empleados que, como yo, habían sido sistemáticamente ignorados. Pero antes de contarles lo que realmente pasó, déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Alejandra Moreno y tengo 36 años. Soy directora de operaciones en una corporación multinacional de tecnología financiera, una posición que me costó 10 años de mi vida alcanzar. Empecé como analista junior recién salida de la universidad, trabajando 18 horas al día, sacrificando fines de semana, relaciones personales y prácticamente toda mi vida social para demostrar que merecía estar ahí. Vengo de una familia trabajadora. Mi padre es mecánico y mi madre es enfermera. Personas que me enseñaron que el trabajo duro es la única manera de salir adelante. Cuando conseguí mi primer ascenso a gerente de proyectos, mis padres lloraron de orgullo. Cuando llegué a subdirectora 3 años después, mi madre me dijo que había logrado lo que ella siempre soñó, pero nunca pudo alcanzar. Soy una persona extremadamente organizada, obsesiva con los detalles. Tengo un carácter fuerte pero justo, y jamás acepto un no por respuesta cuando sé que algo es posible. Mi personalidad me ha ayudado a destacar en un ambiente corporativo dominado por hombres, pero también me ha creado la reputación de ser difícil o demasiado exigente. Actualmente vivo sola en un departamento, en el piso 20 de una torre moderna. Tengo una relación estable de 2 años con Daniel, un arquitecto que conocí en una conferencia de tecnología, pero hemos pospuesto planes de matrimonio porque mi carrera siempre ha sido mi prioridad número 1. No tengo hijos, algo que constantemente me cuestionan en reuniones familiares, pero sé que en este momento de mi vida profesional no podría darle a un hijo la atención que merece. Mi rutina diaria incluye levantarme a las 5:30 de la mañana, 1 hora de ejercicio, revisar correos durante el desayuno, llegar a la oficina antes que cualquier otro ejecutivo y quedarme hasta que el último proyecto del día esté resuelto. Pero él no sabía que esa decisión de siempre poner el trabajo primero cambiaría todo. La semana antes de la reunión que cambió mi vida para siempre, había comenzado a sentir una molestia extraña en mi pierna derecha. Al principio pensé que era solo cansancio. Después de todo, había estado trabajando en la presentación más importante de mi carrera durante 3 meses consecutivos. Estábamos compitiendo por un contrato de 50 millones de pesos con una empresa internacional y yo era la encargada de liderar todo el proyecto. El lunes por la mañana, mientras caminaba hacia la oficina, sentí como si tuviera calambres en la pantorrilla, pero decidí ignorarlo. El martes, la molestia se había extendido hasta el muslo, y cuando me senté en mi escritorio, noté que la pierna se me entumecía después de estar en la misma posición por más de 1 hora. Fui al departamento médico de la empresa, donde trabajaba el doctor Fernández, un hombre de 60 años que había sido el médico corporativo durante más de 1 década. Le expliqué mis síntomas con detalle: el entumecimiento, la sensación de hormigueo y una extraña pulsación que había comenzado a sentir por las noches.
Él me revisó superficialmente, me hizo mover la pierna hacia arriba y hacia abajo, y me dijo que era estrés. Las mujeres ejecutivas siempre somatizan la presión laboral, me dijo con una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre. Tómese un relajante muscular y reduzca las horas de trabajo. Le insistí que había algo más, que yo conocía mi cuerpo, y esto no era estrés normal. Pero él ya estaba escribiendo la receta y claramente consideraba que la consulta había terminado. El miércoles, la molestia se había convertido en dolor real, un dolor que me despertaba por las noches y me hacía caminar con una leve cojera que trataba de ocultar en la oficina. Regresé al doctor Fernández, y esta vez llevé a mi asistente, Lucía, como testigo de todo lo que dijera. Le expliqué que el dolor había empeorado, que ahora sentía como si tuviera algo moviéndose bajo la piel, y que por las mañanas la pierna estaba visiblemente inflamada. El doctor me miró como si estuviera exagerando y me dijo: Alejandra, entiendo que la presión de su posición es muy alta, pero tiene que aprender a separar el estrés mental del físico. Lo que usted está describiendo son síntomas psicosomáticos clásicos. Le voy a recetar un ansiolítico y le recomiendo que tome unas vacaciones después de su presentación. Salí de esa consulta furiosa, humillada y completamente convencida de que este hombre no me estaba tomando en serio, simplemente porque era una mujer reportando síntomas que él consideraba femeninos o exagerados. Si vocês están disfrutando esta historia, dejen un like para ayudarme a seguir trayendo estas historias increíbles para ustedes. Poco sabía ella que alguien estaba observando cada movimiento. El jueves por la noche, 2 días antes de la reunión más importante de mi carrera, el dolor se había vuelto insoportable. No era solo una molestia o un calambre. Era como si tuviera algo vivo creciendo dentro de mi pierna. Algo que se movía y pulsaba con su propio ritmo. Daniel me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, sentada en el suelo con la pierna extendida, llorando de dolor y frustración. «Ah, amor, esto no es normal», me dijo mientras examinaba mi pierna con cuidado. «Mira cómo está hinchada, y puedo ver algo moviéndose bajo tu piel. Vamos al hospital ahora mismo». Pero yo no podía. La presentación era el viernes por la mañana. Había estado preparándome durante meses y sabía que si faltaba, todos mis años de trabajo duro se irían por el drenaje. «Es solo una noche más», le dije. «Después de la presentación, iremos al hospital y resolveremos esto. Daniel me conoce lo suficiente para saber que cuando tomo una decisión, es imposible hacerme cambiar de opinión». Pero vi la preocupación en sus ojos. Me ayudó a ponerme una compresa fría en la pierna y me quedé despierta hasta el amanecer, repasando mi presentación y tratando de ignorar la sensación de que algo dentro de mi pierna estaba tratando de salir. Esa mañana, viernes, me levanté a las 5 como siempre, pero necesité 20 minutos extra solo para poder caminar normalmente. La pierna estaba más hinchada que nunca, y cuando me puse la falda de vestir que había planeado usar, se notaba claramente la diferencia de tamaño entre mis 2 piernas. Tuve que cambiarme por un pantalón de vestir holgado y zapatos bajos, algo que odiaba hacer para presentaciones importantes porque siempre había creído que los tacones me daban más presencia y autoridad. Durante el trayecto en auto hacia la oficina, cada pequeño bache en la carretera mandaba ondas de dolor por toda mi pierna, y comencé a preguntarme si Daniel tenía razón y debería haber ido al hospital. Pero ya era demasiado tarde. La reunión era en 2 horas, y yo había trabajado demasiado duro para llegar hasta ahí. Llegué a la oficina 1 hora antes de lo normal, y me encerré en mi oficina para practicar mi presentación una última vez. Había memorizado cada número, cada gráfico, cada argumento de venta. Sabía que esta presentación podría llevarme a la vicepresidencia, un puesto que solo 3 mujeres habían ocupado en la historia de la empresa. Pero mientras repasaba mis notas,
Sentí algo extraño. La pierna no solo dolía, sino que parecía tener vida propia, como si algo estuviera creciendo y moviéndose dentro de ella. Y fue entonces que recibí una llamada que cambiaría todo. La llamada era de mi asistente Lucía, quien había llegado temprano y estaba organizando la sala de juntas para la reunión. «Alejandra», me dijo con voz preocupada, «el CEO acaba de llegar y quiere hablar contigo antes de la reunión. Dice que ha escuchado rumores sobre tu estado de salud y quiere asegurarse de que estés bien para presentar». Mi corazón se detuvo. Andrés Morales, nuestro CEO, era un hombre de 45 años, conocido por su frialdad emocional y su enfoque puramente pragmático en los negocios. Si había escuchado rumores sobre mi salud, solo podía significar una cosa: alguien había estado hablando y probablemente el doctor Fernández había comentado mis visitas al departamento médico. Esto era exactamente lo que había temido, que mi carrera se viera afectada por ser percibida como débil o no confiable debido a problemas de salud. Caminé hacia su oficina en el piso 35, tratando de disimular la cojera que se había vuelto más pronunciada. Cada paso era un esfuerzo consciente de mantener la compostura profesional que había cultivado durante años. Cuando llegué a su oficina, Andrés estaba de pie junto a la ventana panorámica que daba vista a toda la ciudad, algo que hacía cuando estaba tomando decisiones importantes. Sin voltearse, me dijo: «Alejandra, el doctor Fernández me informó que has estado visitando el departamento médico repetidamente esta semana. Me preocupa que no estés en condiciones óptimas para manejar una presentación de esta magnitud». La humillación que sentí en ese momento fue peor que cualquier dolor físico. «Señor Morales», le respondí con la voz más firme que pude, «le aseguro que estoy completamente capacitada para hacer esta presentación. He estado trabajando en este proyecto durante meses y conozco cada detalle mejor que nadie en la empresa». Él finalmente se volteó y me estudió con esos ojos grises que habían intimidado a empleados durante años. «Alejandra, tú sabes que te respeto como profesional, pero también sabes que no puedo permitir que nada comprometa esta presentación. Este contrato es crítico para el futuro de la empresa». Le mentí directamente a los ojos. Le dije que me sentía perfectamente bien, que las visitas al médico habían sido solo chequeos preventivos debido al estrés del proyecto, y que estaba más preparada que nunca para cerrar este contrato. Él me estudió durante lo que parecieron minutos eternos, y finalmente asintió. «Está bien, confío en tu criterio, pero si en algún momento durante la presentación sientes que no puedes continuar, quiero que me lo hagas saber inmediatamente». Salí de su oficina sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había mentido para proteger mi carrera, pero la verdad era que el dolor en mi pierna estaba empeorando cada hora que pasaba. Pero lo que él descubrió en aquel documento lo dejó en shock. Faltaban 30 minutos para la reunión cuando noté que la pierna había comenzado a comportarse de manera completamente anormal. No solo estaba hinchada y dolía, sino que podía ver algo moviéndose bajo la piel, como si hubiera algo vivo tratando de encontrar una salida. Me encerré en el baño del piso ejecutivo y me subí la pernera del pantalón para examinar lo que estaba pasando. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una protuberancia del tamaño de una pelota de golf que se movía lentamente de un lado a otro, y la piel alrededor estaba roja e inflamada. Era como si tuviera un animal pequeño moviéndose dentro de mi pierna. Por primera vez en toda la semana sentí verdadero pánico. Esto no era estrés, esto no era algo psicosomático, esto era algo físico real y grave que estaba pasando en mi cuerpo. Saqué mi teléfono para llamar a Daniel, pero me detuve. Si cancelaba la reunión ahora, todo por lo que había trabajado durante años se perdería.
Los clientes ya estaban en camino, el equipo directivo estaba reunido, y yo era la única persona que conocía la presentación lo suficientemente bien como para cerrar el contrato. Tomé la decisión más estúpida de mi vida. Decidí aguantar 1 hora más. Me tomé 3 analgésicos de los más fuertes que tenía en mi escritorio. Me puse corrector de maquillaje en las ojeras que el dolor y la falta de sueño habían causado, y caminé hacia la sala de juntas como si nada estuviera pasando. La sala de juntas principal está en el piso 34, con ventanas panorámicas que dan vista a toda la ciudad y una mesa ovalada de madera oscura que puede acomodar a 20 personas. Cuando llegué, los clientes ya estaban allí. 3 ejecutivos de una empresa internacional que habían volado específicamente para escuchar nuestra propuesta. También estaba todo el equipo directivo de nuestra empresa: Andrés, el CEO, Patricia, la directora financiera, Miguel, el director de tecnología, y otros 5 ejecutivos senior. Todos me miraron cuando entré, y yo traté de caminar con la confianza que siempre había caracterizado mis presentaciones. Me senté en mi lugar habitual al lado de la pantalla de proyección. Abrí mi laptop y comencé la presentación que había ensayado cientos de veces. Los primeros 15 minutos fueron perfectos. Expliqué nuestros servicios, mostré las métricas de rendimiento y presenté el cronograma de implementación con la precisión que me había ganado la reputación de ser una de las mejores presentadoras de la empresa. Los clientes hacían preguntas inteligentes, yo respondía con confianza, y podía ver en los ojos de Andrés esa mirada de aprobación que raramente mostraba. Pero cuando llegué al slide de proyecciones financieras, algo cambió. El dolor en mi pierna se intensificó súbitamente, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de mi muslo. Traté de continuar hablando, pero mi voz comenzó a temblar ligeramente, y cuando todos pensaron que conocía toda la verdad, la presentación continuó, pero yo podía sentir que algo estaba terriblemente mal. El dolor había evolucionado de una molestia constante a ondas intensas que me quitaban el aliento. Estaba explicando nuestras ventajas competitivas cuando sentí como si algo dentro de mi pierna se estuviera expandiendo, presionando contra mi piel desde adentro. Traté de mantener el contacto visual con los clientes, pero mis manos comenzaron a sudar y mi voz se volvió menos firme. Patricia, que estaba sentada diagonal a mí, me miró con preocupación y levantó las cejas como preguntándome si estaba bien. Le hice una señal sutil con la mano para indicarle que todo estaba bajo control, pero la verdad era que estaba empezando a entrar en pánico. Cuando llegué al slide más importante, el que mostraba por qué nuestros servicios valían exactamente 50 millones de pesos, algo extraordinario pasó. Sentí como si algo dentro de mi pierna hubiera reventado o cambiado de posición drásticamente. No fue doloroso exactamente, pero fue tan extraño y sorprendente que involuntariamente bajé la mirada hacia mi pierna. Lo que vi me aterrorizó. La protuberancia que había notado en el baño se había vuelto mucho más grande y ahora se estaba moviendo visiblemente, creando ondas bajo la tela de mi pantalón, como si hubiera algo vivo tratando de escapar. El movimiento era tan pronunciado que era imposible no notarlo. Traté de continuar hablando sobre márgenes de ganancia y retorno de inversión, pero mi voz se quebró cuando la cosa en mi pierna se movió con tanta fuerza que la tela de mi pantalón se deformó visiblemente. Uno de los clientes, un hombre mayor llamado Eduardo, siguió mi mirada hacia mi pierna y su expresión cambió de interés profesional a sorpresa genuina. «Disculpe», me dijo, interrumpiendo mi explicación sobre cronogramas, «pero hay algo moviéndose en su pierna». Toda la sala se quedó en silencio. 20 pares de ojos se dirigieron hacia mi pierna derecha, donde la protuberancia ahora se movía de manera tan dramática que parecía tener vida propia. Andrés se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba, su cara mostrando una mezcla de confusión y alarma que nunca había visto en él. Alejandra,
me dijo con voz controlada pero claramente preocupada. ¿Qué está pasando? Yo traté de restarle importancia, de decir que era solo un calambre muscular, pero en ese momento la protuberancia se movió tan dramáticamente que toda la tela de mi pantalón se agitó como si hubiera algo nadando debajo. El silencio en la sala era ensordecedor. Los clientes se miraban entre ellos con expresiones de shock. El equipo directivo estaba paralizado y yo estaba allí de pie, tratando de mantener mi dignidad profesional, mientras algo inexplicable pasaba en mi cuerpo frente a 20 testigos. Pero no sabía que alguien estaba observando cada movimiento. El momento que cambió todo ocurrió cuando Andrés se acercó lo suficiente para ver claramente lo que estaba pasando. La protuberancia en mi pierna no solo se estaba moviendo, sino que ahora parecía estar pulsando con un ritmo propio, como si tuviera su propio sistema circulatorio. La piel alrededor se había puesto roja e inflamada, y a través de la tela del pantalón se podía ver claramente la forma de algo que se retorcía y se movía. Andrés, que como dije antes, era conocido por su frialdad emocional y su control absoluto en cualquier situación, perdió completamente la compostura. Su cara se puso pálida, sus ojos se abrieron como platos y retrocedió 2 pasos como si hubiera visto algo sobrenatural. «¡Esto está vivo!», gritó con una voz que jamás le había escuchado, una voz llena de terror y asco. «¡Esto está vivo! ¡Llamen a emergencias ahora mismo!». Su grito fue tan fuerte y aterrorizado que toda la sala entró en pánico. Patricia inmediatamente sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. Miguel se levantó tan rápido que tiró su silla, y los 3 clientes se alejaron de la mesa como si yo fuera contagiosa. Lucía, que había estado tomando notas en la esquina de la sala, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Alejandra, ¿qué te está pasando?», me preguntó, pero yo no tenía respuesta. La verdad era que también estaba aterrorizada. Ver la reacción de Andrés, un hombre que había manejado crisis corporativas millonarias sin inmutarse, me hizo entender que lo que estaba pasando en mi pierna era mucho más grave de lo que había imaginado. La protuberancia ahora se movía de manera más errática, como si estuviera respondiendo al estrés del momento o al aumento de mi ritmo cardíaco. Podía sentir algo caminando o arrastrándose dentro de mi pierna, moviéndose desde mi pantorrilla hasta mi muslo y de vuelta. Patricia había terminado de hablar con emergencias y me informó que una ambulancia estaba en camino, pero que tardarían al menos 15 minutos en llegar al piso 34. Andrés, que había recuperado un poco de compostura después de su grito inicial, comenzó a dar órdenes como el CEO que era. «Despejemos la sala», le dijo a Miguel. «Acompañen a los clientes a la sala de espera y explíquenles que reprogramaremos la reunión. Patricia, llama al doctor Fernández inmediatamente». Pero cuando Patricia marcó la extensión del departamento médico, la recepcionista le informó que el doctor Fernández había salido a almorzar y no regresaría hasta las 3 de la tarde. «¿Cómo es posible que el médico de la empresa no esté disponible en una emergencia médica?», gritó Andrés, mostrando una ira que raramente expresaba en público. Mientras esperábamos a los paramédicos, la cosa en mi pierna se volvió más activa. No solo se movía, sino que ahora podía sentir como si tuviera múltiples partes móviles, como si hubiera más de una cosa allí adentro. El dolor se había vuelto secundario a la sensación absolutamente aterrorizante de tener algo vivo dentro de mi cuerpo. Lucía me ayudó a sentarme en una silla y me trajo agua. Pero cuando traté de beber, mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. «¿Por qué no fuiste al hospital cuando comenzaste a sentir molestias?», me preguntó Patricia, y esa pregunta me rompió emocionalmente. Le conté todo: las visitas al doctor Fernández, cómo había minimizado mis síntomas, cómo me había dicho que era estrés y que las mujeres ejecutivas siempre exageraban sus problemas físicos. La expresión en la cara de Patricia cambió de preocupación a indignación.
¿El doctor Fernández te dijo eso?, me preguntó, y cuando asentí, vi cómo intercambiaba una mirada significativa con Andrés. Pero el día del confronto, algo inesperado pasó. Los paramédicos llegaron exactamente 18 minutos después de la llamada de Patricia, pero esos 18 minutos se sintieron como horas eternas. Durante ese tiempo, la cosa en mi pierna se había vuelto tan activa que era visible para todos en la sala, moviéndose de un lado a otro como si estuviera explorando el interior de mi pierna. Cuando los paramédicos entraron a la sala de juntas, era un equipo de 3 personas, 2 hombres jóvenes y una mujer mayor que claramente era la líder del equipo. La mujer, que después supe que se llamaba doctora Jiménez, inmediatamente evaluó la situación y me pidió que me sentara en una camilla portátil que habían traído. «Necesito examinar su pierna», me dijo con una voz profesional pero tranquilizadora. «Puede subirse la pernera del pantalón». Cuando me subí la tela y expuse mi pierna, toda la sala jadeó audiblemente. Lo que había sido una protuberancia móvil bajo la ropa, ahora era claramente visible como algo que se movía bajo mi piel, creando ondas y deformaciones que se veían exactamente como Andrés había dicho. Algo vivo. La doctora Jiménez mantuvo su profesionalismo, pero pude ver la sorpresa en sus ojos. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», me preguntó mientras examinaba cuidadosamente la zona, sin tocarla directamente. Le expliqué toda la cronología: la molestia inicial del lunes, el empeoramiento gradual, las visitas al doctor Fernández y cómo esa mañana había llegado a este punto crítico. Mientras hablaba, ella tomaba notas detalladas y fotografías médicas con una cámara especializada. «¿Usted visitó algún lugar tropical recientemente? ¿Estuvo en contacto con agua estancada o animales poco comunes?», me preguntó. La respuesta era no a todo, lo cual parecía confundirla más. Uno de los paramédicos jóvenes se acercó y whisperó algo al oído de la doctora Jiménez, que hizo que sus ojos se abrieran más grandes. «Necesitamos trasladarla al hospital inmediatamente», me dijo. «Esto requiere atención especializada que no podemos proporcionar aquí». Andrés, que había estado observando todo en silencio, se acercó a la doctora. «¿Qué es lo que tiene?», le preguntó directamente. La doctora lo miró y después me miró a mí antes de responder. «Sin exámenes adicionales, no puedo dar un diagnóstico definitivo, pero basándome en el movimiento subcutáneo y las características que estoy observando, hay varias posibilidades que van desde un hematoma traumático hasta parasitosis migratoria». La palabra parasitosis cayó en la sala como una bomba. Patricia se puso pálida. Miguel retrocedió instintivamente y Andrés preguntó: «¿Está diciendo que tiene parásitos?». La doctora Jiménez eligió sus palabras cuidadosamente. «Es una posibilidad que necesitamos investigar. El patrón de movimiento y la presentación clínica son consistentes con ciertas formas de infestación parasitaria, pero también podrían ser otras cosas. Lo importante ahora es llevarla al hospital para estudios de imagen y análisis de laboratorio». Mientras los paramédicos preparaban el equipo para trasladarme, Andrés tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que pasó después. «Doctora», le dijo, «quiero que sepa que nuestro médico corporativo examinó a Alejandra esta semana y le dijo que sus síntomas eran estrés psicosomático. ¿Es eso posible con lo que usted está viendo?». La doctora Jiménez me miró con una expresión que no pude interpretar completamente, pero que parecía mezclar profesionalismo médico con algo que podría haber sido indignación. «Señor», le respondió, «lo que estoy viendo es claramente un problema físico real que requiere investigación médica inmediata. Ningún síntoma psicosomático causaría el tipo de movimiento subcutáneo que estamos observando». El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones que todos en la sala entendieron, pero nadie verbalizó en ese momento.
Pero cuando todos pensaron que había terminado, el traslado al hospital fue la experiencia más surrealista de mi vida entera. Estar en una ambulancia, con sirenas sonando y luces parpadeando, porque algo se estaba moviendo dentro de mi pierna como si fuera un animal enjaulado, era algo que jamás había imaginado que podría pasarme. Durante el trayecto, la doctora Jiménez me mantuvo hablando para evaluar mi estado mental y recopilar más información médica. Alejandra, me dijo mientras monitoreaba mis signos vitales, quiero que sea completamente honesta conmigo. Ha viajado fuera del país en los últimos 6 meses. Le expliqué que había hecho un viaje de trabajo a Brasil hace 4 meses para una conferencia de tecnología financiera, y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. ¿Estuvo en contacto con agua de ríos o lagos durante ese viaje? La verdad era que sí. Durante el último día del viaje, algunos colegas y yo habíamos ido a un eco-resort en las afueras de Sao Paulo, y yo había nadado en un lago natural que el resort promocionaba como prístino y seguro. ¿Recuerda haber sentido alguna picadura o irritación en la piel después de nadar?, me preguntó. Ahora que lo mencionaba, sí recordaba haber tenido una pequeña irritación en la pierna derecha algunos días después del viaje, pero había pensado que era solo una reacción alérgica a algún producto de limpieza del hotel. Eso podría ser muy relevante, me dijo la doctora mientras tomaba más notas. Al llegar al hospital, me trasladaron directamente al departamento de enfermedades tropicales, algo que ni siquiera sabía que existía. El doctor a cargo era un hombre mayor llamado Dr. Herrera, un especialista en parasitología que aparentemente tenía 30 años de experiencia tratando casos raros. Cuando vio mi pierna, inmediatamente solicitó una serie de estudios que incluían ultrasonido, resonancia magnética, análisis de sangre especializados y algo llamado biopsia percutánea guiada. ¿Qué significa todo eso?, le pregunté, porque francamente estaba aterrorizada. Vamos a ver exactamente qué es lo que se está moviendo en su pierna, me explicó. Y dependiendo de lo que encontremos, determinaremos el mejor curso de tratamiento. Mientras esperaba los resultados de los estudios, Daniel llegó al hospital en pánico total. Andrés lo había llamado personalmente para explicarle lo que había pasado. Algo que me sorprendió porque no era típico de él involucrarse en los asuntos personales de los empleados. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Daniel mientras tomaba mi mano. La verdad era que me sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. 3 horas después, el doctor Herrera regresó con los resultados, y su expresión era una mezcla de fascinación científica y preocupación médica genuina. Alejandra, me dijo, tengo noticias buenas y noticias complicadas. La buena noticia es que sabemos exactamente qué es lo que tiene, y es completamente tratable. La noticia complicada es que tiene una infestación parasitaria migratoria que probablemente contrajo durante su viaje a Brasil. Me explicó que tenía lo que se llama miasis cutánea migratoria, causada por larvas de una mosca tropical que había depositado huevos bajo mi piel mientras nadaba en el lago. Las larvas habían estado creciendo y moviéndose durante 4 meses, alimentándose de tejido subcutáneo y creando túneles bajo mi piel. ¿Por cuánto tiempo más habrían seguido creciendo si no hubieran sido detectadas?, preguntó Daniel. La respuesta del doctor Herrera me heló la sangre. Podrían haber continuado por varios meses más, potencialmente causando daño permanente a músculos y nervios, y en casos extremos, podrían haber migrado a órganos internos. Pero la venganza aún no había terminado. Lo que pasó después en el hospital cambió no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de muchos otros empleados de mi empresa. Mientras me preparaban para el procedimiento de extracción de las larvas, que requería una pequeña cirugía ambulatoria, llegó una visitante inesperada. Patricia, la directora financiera, acompañada de alguien que no reconocí inmediatamente. «Alejandra»,
me dijo Patricia, quiero presentarte a la doctora Mónica Ruiz. Ella es abogada especializada en negligencia médica, y después de lo que pasó hoy, Andrés y yo creemos que necesitas hablar con ella. La doctora Ruiz era una mujer de unos 40 años, con una presencia que inmediatamente transmitía competencia y determinación. Se sentó junto a mi cama de hospital y me explicó por qué estaba allí. Alejandra, basándome en lo que Patricia y el señor Morales me han contado sobre sus interacciones con el doctor Fernández, creo que hay evidencia suficiente para demostrar negligencia médica grave. Un médico competente debería haber reconocido que sus síntomas requerían investigación adicional, especialmente después de que usted mencionó específicamente un viaje internacional reciente. Le conté toda la historia en detalle, cómo el doctor Fernández había minimizado mis síntomas, cómo me había dicho que las mujeres ejecutivas somatizan el estrés, y cómo había rechazado mis preocupaciones repetidamente durante 3 consultas separadas. La doctora Ruiz tomaba notas detalladas y hacía preguntas específicas sobre cada interacción. ¿Tiene testigos de alguna de estas consultas?, me preguntó. Le dije que Lucía había estado presente en la segunda consulta como testigo. Perfecto, me dijo. También necesitaremos copias de todos los expedientes médicos y cualquier comunicación escrita. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo después. Alejandra, tengo razones para creer que usted no es la única empleada que ha experimentado este tipo de tratamiento por parte del doctor Fernández. En los últimos 2 años, he recibido consultas de otras 3 mujeres que trabajaban en empresas donde él proporcionaba servicios médicos corporativos, todas con historias similares, de síntomas minimizados y diagnósticos inadecuados. Esa información me golpeó como un camión. Había otras mujeres que habían pasado por la misma experiencia de ser ignoradas y menospreciadas por este hombre que tenía la responsabilidad de cuidar nuestra salud. ¿Qué pasó con esas otras mujeres?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Una de ellas terminó hospitalizada con una apendicitis perforada después de que el doctor Fernández le dijera durante semanas que su dolor abdominal era típico síndrome premenstrual. Otra desarrolló una infección renal grave después de que él tratara repetidamente sus síntomas de infección urinaria como estrés relacionado con el trabajo. La tercera hizo una pausa. La tercera perdió un embarazo de 12 semanas después de que él le dijera que sus sangrados y calambres eran ansiedad maternal normal. Cada historia que me contaba me llenaba más de rabia. No era solo incompetencia médica. Era un patrón sistemático de discriminación de género disfrazada de práctica médica. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté. La doctora Ruiz sonrió con una determinación que me dio escalofríos. Vamos a hacer que se haga justicia, me dijo, y vamos a asegurarnos de que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Mientras hablábamos, el doctor Herrera llegó para informarme que estaba listo para el procedimiento de extracción. ¿Cuánto tiempo tardará?, pregunté. Aproximadamente 1 hora, me respondió. Usaremos anestesia local y haremos pequeñas incisiones para extraer las larvas manualmente. Es un procedimiento estándar para este tipo de infestación. La cirugía fue exitosa. Extrajeron 5 larvas vivas de mi pierna, cada una del tamaño aproximado de un gusano de tierra grande. El doctor Herrera me mostró las larvas en un recipiente especializado y aunque fue absolutamente repugnante, también fue un alivio enorme saber que finalmente habían sido removidas de mi cuerpo. Estas habrían continuado creciendo por al menos otros 2 o 3 meses, me explicó. Si hubieran llegado a su tamaño adulto completo, habrían causado daño muscular permanente y posiblemente habrían migrado a órganos internos. El pensamiento de lo que podría haber pasado si hubiera seguido ignorando los síntomas o si hubiera continuado confiando en el diagnóstico del doctor Fernández me aterrorizó. Y cuando todos pensaron que era el fin de la historia,
La recuperación física fue relativamente rápida, pero las consecuencias legales y profesionales de lo que había pasado apenas estaban comenzando. Una semana después de la cirugía, cuando ya podía caminar normalmente y había regresado al trabajo, la doctora Ruiz me contactó con noticias que cambiarían todo. Alejandra, me dijo por teléfono, hemos encontrado algo importante. Después de nuestras conversaciones, decidí investigar más profundamente los antecedentes del doctor Fernández y descubrí que ha habido al menos 12 quejas formales contra él en los últimos 5 años, todas por parte de mujeres que alegaban negligencia médica y discriminación de género. La información era asombrosa. 12 mujeres habían reportado formalmente problemas similares a los míos, y aparentemente ninguna de esas quejas había resultado en acciones disciplinarias significativas. ¿Cómo es posible que haya continuado trabajando con tantas quejas en su contra?, pregunté. Esa es exactamente la pregunta que vamos a hacer en la demanda, me respondió. Pero hay más. Descubrimos que el doctor Fernández no tiene la certificación requerida para trabajar como médico corporativo en empresas multinacionales. Su licencia médica está limitada a práctica general básica y no tiene ninguna especialización en medicina ocupacional o tropical. Esa revelación me dejó sin palabras. Durante 5 años, nuestra empresa había empleado a un médico que técnicamente no estaba calificado para el puesto que ocupaba. ¿Quién más sabe esto?, pregunté. Ahora mismo, solo nosotras y el investigador privado que contraté, pero mañana todo el mundo lo va a saber. Al día siguiente, la doctora Ruiz presentó una demanda masiva, no solo contra el doctor Fernández, sino también contra mi empresa, por negligencia en la verificación de credenciales y por mantener a un médico no calificado después de múltiples quejas. La demanda alegaba discriminación de género sistemática, negligencia médica y creación de un ambiente de trabajo peligroso para las empleadas mujeres. Las noticias de la demanda se extendieron por toda la empresa como fuego. Andrés convocó una reunión de emergencia de todo el personal ejecutivo y por primera vez en los 5 años que llevaba trabajando allí, lo vi genuinamente alterado y preocupado. Esta situación es inaceptable, nos dijo a todos los presentes. Y hemos fallado completamente en proteger a nuestras empleadas y vamos a tomar acciones inmediatas para rectificar esto. Las acciones que tomó fueron más amplias de lo que cualquiera habría esperado. Primero, despidió al doctor Fernández inmediatamente y contrató a una firma médica especializada en salud ocupacional para reemplazar todo el departamento médico interno. Segundo, implementó una política nueva que requería que todas las quejas médicas fueran revisadas por un panel independiente de especialistas externos. Tercero, y esto fue lo más sorprendente, estableció un fondo de compensación para cualquier empleada que hubiera experimentado negligencia médica bajo el cuidado del doctor Fernández. Pero lo más impactante fue lo que pasó cuando la historia llegó a los medios de comunicación. Un periodista de investigación había estado siguiendo casos de negligencia médica en el sector corporativo, y nuestra historia se convirtió en la portada de varios periódicos nacionales. El titular que más recuerdo decía: «Empresa multinacional emplea médico no calificado», que ignoró síntomas graves en mujeres durante años. La cobertura mediática trajo consecuencias que ninguno de nosotros había anticipado. Otras mujeres que habían trabajado en empresas donde el doctor Fernández había proporcionado servicios comenzaron a salir y contar sus propias historias. Una línea telefónica especial que la doctora Ruiz había establecido recibió más de 50 llamadas en la primera semana, todas de mujeres con experiencias similares. Pero la historia no terminó ahí. La investigación reveló que el doctor Fernández había estado usando una red de empresas de servicios médicos corporativos para trabajar en múltiples compañías simultáneamente,
todas aparentemente sin verificar adecuadamente sus credenciales o investigar las quejas en su contra. Era un problema sistémico que afectaba a miles de trabajadoras en múltiples industrias. Pero la venganza aún no había terminado. El caso se volvió mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. 6 meses después de mi experiencia en la sala de juntas, estaba sentada en una sala de tribunal federal como testigo principal en un caso que había capturado la atención nacional sobre negligencia médica de género en el lugar de trabajo. La demanda se había expandido para incluir no solo a mi empresa y al doctor Fernández, sino también a la compañía de servicios médicos corporativos que lo había empleado y a 3 otras empresas donde había trabajado. El caso legal era complejo, pero la historia humana detrás de él era devastadoramente simple. Un médico incompetente había usado su posición de autoridad para ignorar sistemáticamente las preocupaciones de salud de las mujeres, y las empresas que lo empleaban habían permitido que esto continuara durante años. Durante mi testimonio, tuve que relatar toda la experiencia en detalle, desde los primeros síntomas hasta el momento aterrador en la sala de juntas, cuando Andrés gritó: «¡Esto está vivo!». El juez, una mujer mayor llamada Magistrada López, escuchó atentamente mientras describía cómo el doctor Fernández había minimizado mis síntomas y había atribuido mi condición médica grave a problemas típicos de mujeres ejecutivas estresadas. En algún momento, durante sus 3 consultas con el doctor Fernández, él le preguntó sobre su historial de viajes internacionales. Me preguntó la abogada de la acusación. «No», respondí, a pesar de que yo mencioné específicamente que había estado trabajando en proyectos internacionales y que había estado bajo mucho estrés por viajes de trabajo. Él nunca me preguntó a dónde había viajado o si había estado expuesta a condiciones ambientales diferentes. Esa revelación fue crucial para el caso, porque cualquier médico competente debería haber investigado posibles exposiciones tropicales cuando una paciente presenta síntomas de movimiento subcutáneo inexplicable. El testimonio del doctor Herrera, el especialista en parasitología que me había tratado, fue devastador para la defensa. Explicó en términos médicos técnicos, pero comprensibles, cómo mi condición era textbook miasis migratoria, y cómo cualquier médico con entrenamiento básico en medicina tropical debería haber considerado esta posibilidad, especialmente después de múltiples consultas por los mismos síntomas. En mi opinión profesional, testificó el doctor Herrera, el retraso en el diagnóstico correcto puso a la paciente en riesgo de complicaciones graves que podrían haber incluido daño nervioso permanente, migración parasitaria a órganos internos y, en casos extremos, infección secundaria potencialmente mortal. Pero el testimonio que realmente cambió el rumbo del caso fue el de una mujer llamada Ana Belén, una de las otras víctimas del doctor Fernández que había perdido su embarazo después de que él minimizara sus síntomas como ansiedad maternal normal. Ana Belén testificó que había visitado al doctor Fernández 5 veces durante su embarazo, reportando sangrado vaginal, calambres severos y una intuición fuerte de que algo estaba mal. Cada vez que iba a verlo, testificó con lágrimas en los ojos, me decía que las mujeres embarazadas siempre se preocupan demasiado y que mis síntomas eran completamente normales. Me recetaba vitaminas y me decía que relajara. Cuando finalmente fui a un hospital porque el sangrado se volvió incontrolable, ya era demasiado tarde. El silencio en la sala del tribunal después de su testimonio era palpable. Incluso los abogados de la defensa parecían afectados por la historia. La estrategia de defensa del doctor Fernández y las empresas involucradas era argumentar que él había actuado dentro de los estándares médicos aceptables y que las complicaciones que habíamos experimentado eran raras e impredecibles. Pero la evidencia que la doctora Ruiz había recopilado contaba una historia diferente,
un patrón consistente de ignorar o minimizar las preocupaciones de salud de las mujeres, falta de investigación médica apropiada y diagnósticos inadecuados que ponían a las pacientes en riesgo. El punto de inflexión del caso llegó cuando la doctora Ruiz presentó evidencia de que el doctor Fernández había estado falsificando algunos de sus registros médicos para hacer que sus diagnósticos parecieran más justificados retrospectivamente. Habían encontrado discrepancias entre las notas originales que él había tomado durante las consultas y las versiones actualizadas que había presentado después de que las quejas formales fueron presentadas. Y cuando todos pensaron que había acabado, el veredicto final llegó después de 6 días de deliberación del jurado y cambió no solo nuestras vidas individuales, sino que estableció un precedente legal importante para casos de negligencia médica de género en el lugar de trabajo. El jurado encontró al doctor Fernández culpable de negligencia médica grave y mala práctica profesional en 12 casos separados. Las empresas involucradas fueron encontradas culpables de negligencia corporativa por no verificar adecuadamente las credenciales médicas y por no investigar las quejas repetidas contra el doctor Fernández. Los daños monetarios asignados fueron sustanciales. Un total de 8 millones de pesos distribuidos entre todas las víctimas, con los montos individuales variando según la gravedad de las consecuencias médicas que cada mujer había experimentado. Yo recibí 600,000 pesos, no solo por el tratamiento médico y el trauma psicológico, sino también por el daño a mi carrera que había resultado de tener que lidiar con la situación médica durante un periodo profesional crítico. Ana Belén, la mujer que había perdido su embarazo, recibió la compensación más alta, 2 millones de pesos. Pero más importante que el dinero fueron los cambios sistémicos que el caso forzó. El juez ordenó que todas las empresas involucradas implementaran nuevos protocolos médicos corporativos que incluían verificación obligatoria de credenciales médicas especializadas, revisión independiente de todas las quejas médicas y entrenamiento obligatorio en sesgo de género inconsciente para todo el personal médico corporativo. Además, se estableció un registro público de médicos corporativos que habían sido objeto de quejas por negligencia médica, algo que nunca había existido antes. Esto significa que futuras empresas podrían verificar el historial de cualquier médico antes de contratarlo. El doctor Fernández perdió su licencia médica permanentemente y fue ordenado a pagar multas adicionales por falsificación de registros médicos. La compañía de servicios médicos corporativos que lo había empleado cerró completamente, y sus ejecutivos enfrentaron cargos criminales separados por negligencia corporativa. Para mí, personalmente, las consecuencias fueron mixtas, pero finalmente positivas. Aunque el caso había sido emocionalmente agotador y había interrumpido mi carrera durante casi un año, también me había dado una perspectiva completamente nueva sobre la importancia de abogar por mi propia salud y la de otras mujeres. Andrés, mi CEO, había sido increíblemente solidario durante todo el proceso. No solo había apoyado mi decisión de presentar la demanda, sino que había usado el caso como una oportunidad para revisar y mejorar todas las políticas de la empresa relacionadas con la salud y seguridad de los empleados. Alejandra, me dijo 6 meses después del veredicto, quiero ofrecerte la posición de vicepresidenta de Recursos Humanos y Bienestar Corporativo. Creo que tu experiencia te ha dado una perspectiva única sobre cómo proteger mejor a nuestros empleados. La oferta era tentadora y representaba exactamente el tipo de ascenso que había estado buscando durante años. Pero también me di cuenta de que mi experiencia me había cambiado de maneras que iban más allá de mis ambiciones profesionales originales. Había descubierto una pasión por la defensa de los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo que no sabía que tenía.
Después de mucha reflexión, decidí aceptar la posición, pero con la condición de que pudiera dedicar parte de mi tiempo a trabajar con organizaciones que luchaban contra la discriminación médica de género. Andrés estuvo de acuerdo, y mi nuevo papel me permitió implementar cambios que beneficiaron no solo a los empleados de nuestra empresa, sino que sirvieron como modelo para otras compañías en nuestra industria. Pero el cambio más significativo en mi vida personal vino de una dirección completamente inesperada. Daniel y yo, que habíamos pospuesto nuestros planes de matrimonio durante años debido a mi enfoque obsesivo en mi carrera, finalmente nos dimos cuenta de que la vida era demasiado frágil e impredecible para seguir posponiendo la felicidad personal. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 6 meses después del veredicto, y por primera vez en mi vida adulta sentí que había encontrado un equilibrio real entre mis ambiciones profesionales y mi bienestar personal. Pero la historia aún no había terminado completamente. Un año después del veredicto, recibí una llamada que cerró el círculo de toda esta experiencia de una manera que nunca había anticipado. Era de una reportera de investigación que había estado siguiendo el impacto de nuestro caso en la industria médica corporativa. Alejandra, me dijo, quería informarte que nuestro reportaje sobre tu caso ha inspirado cambios legislativos importantes. El Congreso está considerando una ley que requeriría verificación federal obligatoria de credenciales para todos los médicos que trabajen en servicios corporativos y auditorías regulares de quejas médicas relacionadas con género. La noticia me llenó de una satisfacción profunda que el dinero de la compensación nunca podría haber proporcionado. Saber que nuestra lucha había contribuido a cambios que podrían proteger a futuras generaciones de mujeres trabajadoras era más valioso que cualquier victoria personal. La reportera también me informó que habían rastreado el paradero del doctor Fernández después de perder su licencia médica. Aparentemente, había intentado conseguir trabajo en clínicas privadas en el extranjero, pero el registro público que había sido establecido como resultado de nuestro caso había hecho que fuera imposible para él encontrar empleo médico en cualquier lugar. Está trabajando como vendedor de seguros médicos ahora, me dijo la reportera, y aunque parte de mí sentía que la justicia había sido servida, otra parte se sintió triste por las vidas que podrían haberse salvado si él hubiera elegido ser un mejor médico en lugar de perpetuar sus prejuicios. Mi relación con Andrés y la empresa también había evolucionado de maneras interesantes. El caso había forzado a toda la organización a confrontar sus propios sesgos y deficiencias sistemáticas, y el resultado había sido una cultura corporativa más consciente y equitativa. Andrés me había dicho en múltiples ocasiones que consideraba que el caso había sido una llamada de atención necesaria, que había hecho que la empresa fuera más fuerte y más ética a largo plazo. Lucía, mi asistente, que había sido testigo de mis consultas con el doctor Fernández, había decidido estudiar Derecho después de ver el impacto del caso. Alejandra, me dijo, quiero ser abogada para poder ayudar a otras mujeres que pasen por lo que tú pasaste. Su decisión me llenó de orgullo y me hizo darme cuenta de que las consecuencias positivas de nuestra lucha se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera de nosotras había imaginado inicialmente. En cuanto a mi salud física, me recuperé completamente sin efectos a largo plazo. El doctor Herrera me había explicado que, aunque la experiencia había sido traumática, las larvas habían sido removidas antes de que causaran daño permanente. Sin embargo, ahora soy mucho más consciente de los riesgos de salud relacionados con viajes internacionales y siempre consulto con especialistas en medicina tropical antes de cualquier viaje de trabajo al extranjero. También he mantenido una relación con el doctor Herrera, quien se ha convertido en mi médico de cabecera y en un defensor de la educación sobre enfermedades tropicales en entornos corporativos. Él
frecuentemente usa mi caso como ejemplo en conferencias médicas sobre la importancia de tomar en serio las preocupaciones de los pacientes y de considerar historiales de viaje al hacer diagnósticos. Patricia, la directora financiera que había sido tan solidaria durante toda la crisis, se convirtió en una de mis aliadas más cercanas en la empresa. Juntas hemos trabajado para implementar políticas que aseguran que ningún empleado tenga que elegir entre su salud y su carrera, como yo había tenido que hacer. Hemos establecido protocolos que requieren que cualquier empleado que reporte problemas de salud reciba una segunda opinión médica automáticamente, y hemos creado un fondo de emergencia para gastos médicos que no están cubiertos por el seguro corporativo estándar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aunque la experiencia fue traumática y aterrorizante, también fue transformativa de maneras que nunca podría haber anticipado. Me enseñó la importancia de escuchar a mi propio cuerpo, de abogar por mi propia salud y de no permitir que las presiones profesionales me impidan buscar el cuidado médico que necesito. También me mostró el poder de la solidaridad entre mujeres y la importancia de usar nuestras voces para crear cambios sistémicos que beneficien a otras. Si esta historia les enseñó algo o les hizo reflexionar sobre la vida, consideren dejar un super thanks para apoyar el canal. Y no olviden suscribirse porque siempre tengo historias aún más impactantes para compartir con ustedes. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nuestros cuerpos siempre nos están comunicando algo, y es nuestra responsabilidad escuchar esas señales y actuar en consecuencia. Ignorar los síntomas físicos por miedo a parecer débiles o por presiones profesionales puede tener consecuencias devastadoras, pero también puede ser el catalizador para cambios positivos importantes si tenemos el valor de luchar por la justicia. Mi pierna ya no duele. Las cicatrices de la cirugía han sanado completamente y no hay rastro visible de lo que pasó en esa sala de juntas hace ya más de un año. Pero las lecciones que aprendí, los cambios que ayudé a crear y las relaciones que forjé durante esa experiencia continuarán impactando mi vida y las vidas de otras mujeres durante muchos años por venir. A veces, las crisis más aterradoras pueden convertirse en las oportunidades más importantes para el crecimiento personal y el cambio social. Y estoy agradecida de que mi experiencia haya servido para algo más grande que mi propia recuperación.